Sí, Es así. Sí, muy bien. Bueno, eh, hoy nos encontramos con nuestra directora, hermana, amiga, colega, Jocabet Solano. Bueno, si quieres, puedes hacer una presentación brevemente lo que eres, quién eres eh, bueno, muchas gracias, y Ismael. cómo te llamas. Sabayu con Chacala de Carol. Este, eh, feliz de poder conversar contigo. Y soy del pueblo Cunadule, es uno de los tantos pueblos indígenas en toda Yala, así como el pueblo Cuna reconoce al continente que llamamos América. Y pues soy del territorio de Cunayala, esas son las quedan en Panamá, en las islas del Caribe de Cunayala, en Panamá. Y nosotros como cunas también estamos en Colombia, así que realmente desde nuestra perspectiva cuna no hay una división geográfica. Es decir, somos hijos tanto de Cunayala, los cunas, tanto los que estamos en Panamá y Colombia de la nación Cunadule. Así que, pues, entiendo yo que constitucionalmente con derecho aún en Colombia, pero que no lo hemos ejercido, pero sí. Sí, muy bien. Bueno, ah, bueno, una de las primeras preguntas que tenemos es, y nos puedes responder como directora o como antes de, o como un miembro más, y es ¿cuál considera el cambio más significativo en tu vida a raíz de tu conexión con memoria indígena? Bueno, es una pregunta muy profunda porque tiene componentes ontológicos en el sentido que tiene que ver con el ser y la identidad. Y para mí yo creo que el caminar con amigos y amigas indígenas y no indígenas que participamos y somos familia y comunidad en memoria indígena me ha ayudado a poder tener un entendimiento más amplio de las realidades de los pueblos indígenas en Yala, conocer personas y no solamente leerles, sino realmente conocerles, conocer cuáles son sus luchas, sus formas de pensar, de sentir, de entender la vida. Por otro lado, conocer los territorios mismos, porque una cuestión es escuchar, allá viven los wiwas y otra cuestión es conocer el territorio. O otra cuestión es que, en tu caso, Ismael, ya conocer los cunas y estar en un territorio cuna. De tal manera que poder conocer, por ejemplo, el territorio de mi hermana Juana, allá en el Alto, en Quera, o conocer el territorio de mi hermana Benita, en Comalapa, el pueblo cachiquel. Para poner algunos ejemplos, me da una perspectiva de conocer un poco más en la vida diaria. Entonces, ¿de qué manera ha contribuido en este caminar memoria indígena? Para mí ha sido que me ha podido dar la capacidad de, y también la vivencia de poder compartir con otros, de conocer, de escuchar, con los sentidos de también probar los alimentos, escuchar las luchas y también las alegrías. Por otro lado, la reflexión me parece que es importante cómo creamos, ¿no? Epistemológicamente, es decir, cómo se crea porque nos permite también pensar de qué manera nuestros pueblos hacen conocimiento milenariamente y de qué manera hoy día se mantienen esos conocimientos y todavía se crean. Obviamente reconocemos que hay todo un sentido de hibridez en muchas comunidades indígenas y que esto no es un asunto negativo, sino que también puede ser positivo dependiendo si nosotros en nuestro lugar de enunciación, es decir, donde estamos, no perdemos nuestra identidad, sino que la afirmamos y la afirmamos también con el encuentro con el otro. Así que me ha ayudado mucho a pensar un poco cómo creamos conocimiento y cómo creamos conocimiento desde la perspectiva cuna tiene mucho que ver también cómo nos relacionamos con otros. Y esta relación con otros pueblos me ha ayudado a mí a tener, a valorar un poco más mi cultura
mi identidad, pero también valorar la cultura de las otras y de los otros. En términos teológicos, yo creo que ha sido para mí una linda experiencia caminar con otros. El conocimiento y las Mm, preguntas teológicas no es solo es individual, sino es colectivo. Me ha ayudado mucho a tener la experiencia de diálogos, diálogos de preguntas, diálogos a través de las narrativas, diálogos a través de la experiencia, pero también preguntas puntuales como Dios, por ejemplo, se manifiesta en la cultura de este pueblo, cuáles son las expresiones de la presencia de la divinidad en estos pueblos, de qué manera esta presencia se ve real en la vida diaria y también en las ceremonias, en los rituales. Entonces, teológicamente me ayuda a profundizar, porque he ido compartiendo con otros hermanos y hermanas de memoria indígena que han surgido preguntas, y a veces preguntas que nos ayudan a reflexionar más del qué detrás de ese qué. Es decir, es un poco más hermenéutico el proceso también. Pero por otro lado, también ayuda a que no es un indagar individual, sino comunitario. Y en esas tensiones, que estas tensiones no tienen que ser negativas siempre, son tensiones que nos llevan a valorar las distintas maneras, pero también hay tensiones desde la iglesia que algunas iglesias no valoran las identidades de los pueblos, también nos ayuda a hacer preguntas que puedan de una otra manera traer tejidos y también destejer, puede ser en otros contextos, nuestra relación, que puede ser a veces de una teología colonial que ha estado muy presente en algunos contextos eclesiásticos. Entonces yo creo que en lo personal me ha ayudado de mucha forma y a nivel muy personal como mujer, creo sí, que a crecer en la amistad, porque una cuestión es lo que estoy hablando un poco más de la experiencia de aprendizaje, pero otra cuestión es también a lo personal, como a conocerme, a conocer a otros, a como familia disfrutar de las cosas muy sencillas, como comer alrededor de la mesa, compartir el sí, maíz o el atol o el sancocho o el tulemasi y compartir. Yo creo sí, que ha sido para mí enriquecedor este trabajo, compartir comunidad, familia con memoria indígena. Bueno, pudiera decir mucho más, pero me imagino que tienes más sí. preguntas. Sí, mire, entonces me parece importante que se pueda entender la conexión con memoria indígena, no tanto como desde la existencia de la organización, sino memoria indígena como tal, desde la vivencia, desde cómo se comprende, cómo se vive. Me parece muy interesante eso porque justamente creo que eh, si uno, la siguiente pregunta está relacionado, que dice un poco, contar la historia de al vincularse, eh, cómo ha sido un poco la historia, ¿no? Con memoria indígena, pero yo creo que nos podrías contar como algunos momentos o dos momentos significativos para ti ese caminar con memoria indígena y puede ser no precisamente relacionado desde la existencia de la organización, sino desde tu inquietud, desde tu vida, cuál ha sido como esos momentos significativos para ti. Sí, muchas gracias, Ismael. Aparte que concebir cómo nace memoria indígena no es una cuestión desde la perspectiva indígena que data de un momento histórico puntual de una fecha y me encanta cómo haces las preguntas porque nos permite poder ampliar un poco el concepto de epistemológico de cómo entendemos aún memoria indígena. Y por eso quiero contarlo desde mi propia experiencia como cuando era niña. Recuerdo que cuando era niña, mis abuelas y abuelos, porque es parte de la cultura y de la identidad del pueblo cuna, nos contaban las historias del pueblo cuna. Probablemente en ese tiempo yo no valoraba conscientemente la importancia de estas memorias. Es decir, lo valoraba a la hora de escucharlo, ¿no? Como valoras a tus padres, a tu familia. Pero quizás cuando digo conscientemente a reconocer que es tan importante el reconocer y seguir transmitiendo las memorias, y aquí hablo en plural, ya no de la memoria, sino de las memorias de los pueblos indígenas. O sea, para mí un evento muy importante que marcó mi vida fue una reunión cuando mi familia, mi abuelo
y mi abuela, de parte de papá, convocaron a toda la familia para tomar una medicina tradicional. Yo como niña no entendía muy bien por qué teníamos que ir todos a tomar la medicina, pero me recuerdo que estando en la casa de mi abuelo y de mi abuela estaban todos mis tíos, tías, primos, primas. O sea, no te imaginas la cantidad de familia que tengo. Entonces era un montón de familia y desde el más grande hasta el más pequeño tenían que tomar la medicina. Lo que nos decían los abuelos era que era una medicina que ayudaba a fortalecer nuestro cuerpo y que por cientos de años el pueblo Cruna lo ha mantenido y que es una medicina que viene a partir de las raíces. Entonces recuerdo que veía a mis tíos tomar la medicina, a mis tías, y luego me tocaba a mí. Venía la familia de mi papá. Lo que me gustaba mucho era, uno, que era algo colectivo. Dos, que había una historia que contar detrás de esto. ¿Por qué lo tomábamos? Era para reconocer que la fortaleza del pueblo cuna tiene que ver en relación con nuestra epistemología y nuestra cosmovivencia, es decir, nuestras formas de vida con la tierra. Es decir, somos fuertes porque conocemos la tierra y conocemos el ciclo del movimiento de la tierra. Bueno, eso decían los abuelos. Entonces, al tomar la medicina, que era una raíz, nos decían, hoy cuando tomas esta raíz, reconoces que estás unido con toda la tierra, pero que también la fuerza que viene a partir de las bondades de la tierra. Por otro lado, algo que a mí me alegró mucho este momento fue también el hecho de que era una ceremonia, o sea, que era un momento importante. Era un poco relajado porque no era una ceremonia en la casa de congreso o una ceremonia de toda la comunidad, pero era una ceremonia familiar. Y era sagrado porque nadie podía decir que no. Y yo, aunque yo no quería, porque yo decía de eso, debe saber mal para mí, ¿no? Como niña. Mi papá y mi mamá decían que no tenía opción, tenía que hacerlo, porque era parte de la ceremonia. Entonces, por otro lado, creo que lo que se sentía era una experiencia que estás a la expectativa de que llaman a cada miembro de la familia. Entonces, recordaba un poco como la parte genealógica, ¿no? Porque cuando llamaron a la familia de mi papá y mi mamá, dijeron, ahora le toca al hijo Guillermo Solano y la hija Trinidad Miceles y sus hijas. Entonces me llamaron a mí, llamaron a mis hermanas y era como, ahora nos toca a esta familia. Entonces era como, para mí fue como un momento como de una bendición, aunque porque era como el momento especial simbólico que le toca a esta familia tomar esta medicina ancestral que nos recuerda nuestras relaciones con la tierra, nuestras relaciones con Dios, pero también nuestra relación familiar y nuestra relación con la comunidad. El otro, otra historia, tengo muchas, pero tengo que escoger dos, Isma. La otra historia tiene que ver con el tema, y quizás un poco más desde mi fe como cristiana y como una cristiana indígena, de parte de mi abuela, de parte de mamá. Ella, cuando ella decidió seguir a Jesús, tuvo una experiencia muy mística de su propia fe. Y esta experiencia de su fe le llevó a vivir una experiencia de fe distinta en su propia vida y familia. Entonces, como una mujer con adule, ella, pues Dios se le manifiesta y se le ha manifestado en su propia experiencia a través de los sueños y a través de visiones, y eso es muy importante en las comunidades indígenas. Entonces, cómo Dios se revela a su vida a partir de las maneras como ella entiende esa revelación de la divinidad. Es decir, que Dios no hace una separación de su propia identidad, sino que se le ha manifestado a partir de cómo ella entiende esa manifestación. Y creo que es interesante. Entonces, recuerdo de niña que ella me decía que ella veía, y me había visto a mí de bebé diciendo, cuando yo era bebé, me vio en una visión, pensando un poco en cómo podía, cuando fuera grande, recopilar las memorias de mi pueblo y escribir sobre esas memorias. Y decía ella, vas a escribir la memoria de gente muy importante. Y cuando niña yo preguntaba, ¿quién será esa gente tan importante para Dios, no? Y pues hoy día puedo decir que esa gente tan importante para Dios son las comunidades indígenas de toda Yala y el mundo. Entonces yo creo que estas dos historias que tienen que ver con mi familia, mi fe como cristiana y mi fe como indígena han marcado el sentido de mi participación en memoria indígena. Bueno, ahí lo dejo, Isma. Sí, gracias, muy interesante. Eh, entonces, ¿cómo considera que esas memorias, bueno, tal vez ya has dicho, pero cómo esa memoria indígena ha impactado tu vida en tu comunidad, o todo lo que has aprendido, cómo le ha servido a la comunidad?
Sí, bueno, y bueno, relacionando con la pregunta anterior y la que me haces ahora, recuerdo también las palabras de las abuelas, y la abuela en ese tiempo no era una persona que conocía mucho sobre la Biblia. Entonces por eso es interesante que cuando ella veía y me veía, decía, y es que en los hechos de los apóstoles en la Biblia hablan, pues Dios me ha dicho que la historia de su espíritu no ha terminado, sino que sigue con otra gente. Entonces, cuando pensamos esto teológicamente, podemos reconocer también cómo Dios se manifiesta en las culturas y en la cultura, en este caso, del pueblo cuna, y también en la cultura de otros hermanos indígenas, pero me refiero como cuna porque obviamente hablo desde quién soy. Y eso me parece a mí que hace un buen, abre un telón para responder a la pregunta que me haces. Porque cuando pensamos en cómo esto ha ayudado a la comunidad, yo creo que de muchas maneras. Uno, tenemos que ser un poco humildes en reconocer que estamos en un inicio de apenas iniciando el camino que otros ya han recorrido. O sea, memoria indígena no es algo que sí estamos soñando como comunidad en un ministerio cristiano indígena, pero no es algo que hemos empezado nosotros. Los abuelos nuestros y las abuelas nuestras en nuestras comunidades nos han antecedido en guardar su memoria. Entonces, ¿cómo no hemos unido esa memoria? Yo creo que desde ahí sí quisiera hablar. Creo que no hemos unido a partir de la comunidad de Cunayala, en este caso la comunidad Cuna, en uno, invitar a nuestros hermanos más jóvenes a una vez más a recordar la importancia de la recuperación, de salvaguardar y de aprender de esas memorias. Yo creo que de ahí hemos contribuido algo, no puedo decir que mucho, pero un poco hemos contribuido. ¿Por qué? Porque hemos traído una vez más a la mesa estos diálogos que se hacen importantes, estos diálogos que ya nuestros abuelos nos han recordado, pero que a veces, lamentablemente, por las generaciones que pasan, y aquí tengo que decir, por el colonialismo tan fuerte que viven a veces nuestros pueblos, tanto en la sociedad como también muchas veces en las iglesias, se pierde en este sentido de la importancia de las memorias. Entonces yo creo que hemos aportado allí trayendo este diálogo a la mesa, trayendo este diálogo a la gente, a las generaciones más jóvenes. Por otro lado, trayendo estos diálogos a la iglesia misma, que debe ser un ente de salvaguardar las memorias de los pueblos como parte de su credo y de su fe. Por otro lado, también han sido los aportes teológicos. ¿Cómo entretejemos esta teología indígena, cristiana, que reconoce cómo Dios se manifiesta, por ejemplo, en la cultura del pueblo cuna? Yo creo que ha sido otro aporte de diálogo para las iglesias, porque muchas veces, una vez más, lamentablemente con el colonialismo, lo que ocurre es que muchas veces no se hablan de esos temas y se desconoce que nuestra propia identidad habla de cómo Dios se ha manifestado en la historia, en la memoria, en las celebraciones y lamento de nuestros pueblos. Entonces yo creo que ha sido otro aporte para la iglesia, reconocer cómo entretejemos esto y cómo podemos reconocer el rostro indígena de Dios en la comunidad cuna. Y yo creo que esto es un gran aporte. ¿Por qué? Porque a veces estando en la misma comunidad podemos no reconocer el rostro indígena de Dios. Y yo creo que esto es un valor muy, muy importante. Y por último, porque puedo decir mucho más, creo que el tema del liderazgo. ¿Cómo entendemos liderazgo? Hemos aprendido muchas veces en nuestras iglesias liderazgo desde cómo nuestras denominaciones cristianas entienden liderazgo, pero cuando hacemos el reconocimiento desde las perspectivas indígenas y desde nuestras comunidades, ya hay maneras de organizaciones. Entonces, queremos centrar en ese liderazgo que está con la comunidad, este liderazgo que está en la fiesta, este liderazgo que va al campo y cultiva la tierra. Entonces, yo creo que por allí van algunos aportes y finalmente yo creo que tengo un sentido de responsabilidad y de compromiso con mi pueblo en también cómo sembrar esta semillita en las nuevas generaciones que vivan una fe, que abracen esta fe de su identidad, pero que abracen esta fe para los que han decidido seguir a Jesús, una fe que realmente esté fertilizada por esta espiritualidad de teología y este saber indígena donde Dios se ha manifestado. Entonces yo creo que algunos aportes van por esta área. Y claro, la recopilación de las historias, de escribir, de Sí, grabar, pero esto sería sí. muy largo si sigo compartiendo un poco más sobre Mm. esto. Sí, mira, me parece importante lo que dice como no es que Memoria Indígena como organización o como colectivo viene a salvar las memorias de los abuelos, sino que
más bien cómo vitaliza esa acción salvífica de las memorias. Y en eso yo creo que has respondido a estas preguntas que también tiene que ver el involucramiento a la iglesia, a las comunidades. Ahorita hablaste de los jóvenes, entonces tal vez si nos pudieras mencionar como una acción específica en la que Memoria Indígena simplemente hace esto. No tanto que, ay, no, ustedes ya perdieron la memoria, entonces nosotros como colectivo vamos a salvarlo, sino dónde es entonces entra memoria indígena como colectividad, porque bueno, a veces cuando uno dice organización, uno en algunos sectores genera resistencia, pero si nos vemos quiénes están ahí en memoria indígena, pues somos una colectividad de amigos, de indígenas y de no indígenas, interesado en cómo precisamente no replicar esas formas coloniales, pero también devolver o devolver, no, de motivar o vitalizar acciones que son importantes para el pueblo. Entonces, si me pudieras mencionar así cosas concretas que Memoria Indígena en su rol limitada hace. Y creo que es muy importante el resumen que haces con relación a que tener una mirada de humildad en reconocer de que ya hay antecesores que han caminado en salvaguardar nuestras memorias. O sea, uno de los signos de que hay antecesores es que somos tú y yo estamos aquí presentes como indígenas. Es decir, el hecho de que mantengamos nuestra memoria viva es parte de lo que han hecho nuestra familia, nuestros abuelos y los que nos han antecedido. Entonces, reconocer esto es muy importante y cosas concretas donde nosotros yo lo veo así y quizás quiero usar esta metáfora para explicarle a las personas que van a ver este video. Como cuna, nosotros tenemos muchos tejidos. Uno de los tejidos tan importantes para nuestro pueblo, bueno, voy a agarrar aquí porque estoy cerca de mi bolsa, es una mola. Entonces, esta es la mola de mi pueblo. Y yo lo veo de esta manera. Voy a ponérmelo aquí para que lo puedan ver. Esta mola está diseñada por mujeres cunas. Y lo veo de esta manera. Dios, como el gran diseñador y cosedor de la mola, tiene la aguja, el hilo y pone las telas y las distintas capas de la mola. Pero en ese hilar hay muchos tejidos y la Rúa, es decir, el espíritu de vida, ha estado trabajando en el pueblo Kuna milenariamente. Y memoria indígena es un hilo de esos tantos hilos. Y este hilo tan pequeño que es memoria indígena es uno de los que se va insertando en esta obra creadora de la gran mola que Dios está haciendo en el pueblo Kuna, o en los pueblos de la Via Yala, o en el mundo entero. Entonces, siendo un hilo, allí creo que nosotros tenemos que aprender a reconocer qué está haciendo Dios. Y no solamente como memoria indígena, sino como individuos y como iglesia. Porque cuando reconocemos lo que Dios está haciendo, podemos insertarnos en esa creación de la mola. Entonces, una acción concreta para mí es el hecho de que reconociendo que para el pueblo con es importante las memorias, entonces una acción concreta para nosotros ha sido ha sido crear o elaborar algunos talleres sobre la importancia de la memoria y también algunos talleres que tienen que ver como la fe, la identidad y la cultura en la comunidad CONA. Entonces, ¿qué hacemos en esos talleres específicamente? Uno, primero, reconocer cómo la manifestación de Dios en en el pueblo cuna. Segundo, también ver cómo se inserta, en este caso, como cristianos, la vida de Jesús, qué nos habla a nosotros como pueblo cuna y qué nos habla a nosotros como un maestro, pero en este caso para los que creemos en Jesús también como una voz autorizada que nos habla de los valores de la vida plena que hay para el pueblo cuna. Entonces, para nosotros ha sido importante como un hilo en ese gran tejido de coser la mola, tener estos espacios de conversación, de diálogo, de talleres, de escucha, pero sobre todo de escuchar también a los pastores qué tienen que decir sobre lo que Dios está haciendo en las comunidades cunas. Y por otro lado, otro trabajo así muy puntual ha sido también el hecho de animar a la gente más joven, no solamente a la gente joven, pero creo que está muy bueno también por reconocer a las nuevas generaciones de cómo realmente se preocupan en grabar, en hacer historia, en crear arte de la memoria de sus líderes, tanto de las iglesias como de las comunidades en general. Entonces, los talleres yo creo que han sido fabulosos y tú has estado allí. Ismael, en algunos de estos hemos tenido la gran dicha de tenerte como maestro allí, así que pudieras también quizás
profundizar un poco en esto. Bueno, esto era para explicarlo un poquito, Sí, cómo entiendo. sí, mira, justamente una de la visión de memoria indígena es que reza de esta manera, ver iglesias indígenas que se reconocen y son reconocidas en sus identidades, viviendo la fe cristiana desde sus cosmovisiones y siendo agentes en la obra creador de reconciliar todas las cosas. En este caso, ya has mencionado un poco sobre también el acercamiento que hace Memoria Indígena sobre el tema entre la fe y la identidad indígena, eh, porque también está en nuestras comunidades a veces estas inquietudes, estas luchas, y nuevamente Memoria Indígena como un hilo más, ¿cómo ha mediado o qué experiencia puedes contarnos sobre esto de acercamiento entre la fe y la identidad indígena? Sí, justamente teniendo esto en mente que somos un hilo más dentro de estos hilos, donde Dios está cosiendo, yo creo que a veces hay momentos donde la historia de la colonización, de la invasión y de las colonialidades, y aún del epistemicidio, es decir, como mis abuelos cunas entienden cuando se intenta matar el espíritu indígena, en este caso el espíritu cuna. Han creado algunas desconexiones y desarticulaciones y a un rechazo, como mencionabas anteriormente, Ismael, en los pueblos indígenas, en tener una sospecha negativa de la fe cristiana y de la iglesia institucionalmente. No tanto del mensaje del evangelio como buena nueva, sino de la institución que creó algunos resultados negativos en nuestros contextos. Y teniendo en cuenta esto, la memoria histórica de desencuentro entre la iglesia cristiana, de un sector de la iglesia cristiana con las comunidades indígenas, creo que un aporte importante y un tema muy importante que hemos hecho nosotros es tratar, uno, de no defendernos, sino reconocer esto, ¿no? El reconocimiento del daño causado, tanto en la cultura, en la identidad, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo social, en lo cultural, de una teología colonial que ha sido validada por algunas iglesias que han mantenido esta teología colonial, ha sido una manera para memoria indígena de poner en la mesa estos diálogos y uno reconocer. Y aunque parece nada reconocer, reconocer dice mucho. ¿Por qué? Porque reconocer implica que tenemos que hacer silencio. Reconocer implica que tenemos que dolernos. Reconocer implica que tenemos que ser humildes para reconocer y arrepentirnos. Pero reconocer tiene una implicación un poco más amplia, tiene que ver con reparación. Todavía quizás nos falta ese tema de reparación, trabajarlo más en algunos contextos y aún en memoria indígena, yo creo. Más sin embargo, pienso yo que un enfoque importante ha sido preguntarnos de qué manera podemos trabajar esta reconciliación con nuestros abuelos y abuelas, con nuestra propia comunidad. Y cómo trabajamos la reconciliación, a veces no solamente hablando, sino con nuestro testimonio en nuestra propia comunidad, participando en la comunidad y no haciendo rechazo de quiénes somos. Yo creo que este es un aporte importante que no se hace solamente en los espacios de encuentros, sino que se hace en la vida diaria. Y yo creo que este es el mayor aporte que podemos dar como parte de una familia de memoria indígena, nuestro testimonio diario, colectivo en nuestras propias comunidades. Es decir, que nuestros abuelos sepan al vernos que no somos enemigos de nuestra identidad, sino que somos amigos de nuestra propia familia y nuestra propia identidad. Por otro lado, creo que hay temas que no se tocan en la iglesia y que Memoria Indígena lo toca. Por ejemplo, en nuestros espacios de diálogo hemos tocado mucho el tema a veces de la medicina indígena. Sabemos que en algunos contextos ya hablamos de medicina indígena y ya nos etiquetan, ¿no? Nos etiquetan de forma negativa. Entonces yo he estado en espacios donde he escuchado en encuentros de memoria indígena, nuestros hermanos dicen, hablar de la medicina de nuestro pueblo en nuestra iglesia es vista como algo satánico, como chamanismo, entre comillas, ¿no? Despectivamente. Pero estando en un espacio con memoria indígena, reconocemos la importancia de los conocimientos indígenas como sabiduría para el pueblo. Entonces, yo creo que un aporte muy importante es
valorar una vez más nuestras propias maneras de crear conocimiento. Y esto tiene un aspecto profundamente. ¿Por qué? Porque hace una resistencia a las memorias indígenas al epistemicidio que se crean por los prejuicios y las etiquetas negativas que se han causado frente al desconocimiento del conocimiento indígena, en este caso hablando específicamente de las medicinas indígenas. Hay muchos otros ejemplos, pero yo creo que concretamente he visto también testimonios de amigos y amigas mías, hermanos y hermanas indígenas diciendo pues yo no podía pensar antes que ser indígena era parte del llamado de salvación de Dios para mi propia vida. Entonces yo creo que ya reconociendo esto ayuda mucho a la identidad y a cómo uno se siente como indígena. Yo creo que esto hace un gran aporte. Afirmar de que mientras vivo mi identidad como indígena, pues puedo alabar a Dios a partir de quien soy y reconocer esto implica también unas cuestiones que sobrepasan no solamente lo cognitivo, sino que tiene que ver con todos los sentidos del cuerpo y también con la sanación de la persona en colectividad y la sanación nuestra, en nuestra propia tierra, de nuestra percepción de cómo nos concebimos en nuestro pueblo, en nuestra comunidad y en el mundo. Ah, no. Gracias, Okabet. Eh, Sabemos que aprendemos muchas veces, pues, o generalmente aprendemos en comunidad. Y aunque fueras en una universidad, siempre hay una comunidad que permite, pues, el aprendizaje, ¿no? Yo quisiera preguntarle de manera concreta qué aprendizaje o impacto o algo que haya significado en tu vida en este caminar con esta colectividad o con personas que se han involucrado con memoria indígena. ¿Cuál ha sido como ese aprendizaje para tu vida? Sí, gracias. Tengo muchos aprendizajes. Voy a escoger uno. Sí, hay algunos que aprendemos más en comunidad y yo creo que soy una de estas y mucho tiene que ver con mi formación, ¿no? Desde donde vengo como hija de una nación cuna. Em, Creo que algo que he aprendido muchísimo para mí ha sido el tema de, por ejemplo, en conversaciones con ustedes, a, a pensar un poco más allá de lo que vemos, porque a veces uno puede tener un análisis un poco superficial sobre ciertas realidades, ¿no? Y a ciertas realidades, ya sea en la comunidad indígena, en la iglesia o en la sociedad. A mí algo que me ha ayudado ha sido a pensar y a pensar haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas en sí ya son reflexiones. Y yo he aprendido mucho de eso, a escuchar y hacer preguntas. De hecho, escuchar ha sido algo también que he aprendido porque habitualmente, no todos, pero algunos estamos más rápido para hablar que para escuchar, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio profundamente espiritual. Entonces, eso he aprendido a escuchar un poco más y a escuchar con los sentidos, no solamente con el oído. Escuchar atrás, ¿qué quiere decir más atrás? Y eso lo he aprendido. No puedo decir que cómo sistemáticamente funciona, pero lo que sí puedo decir es que ha sido para mí un proceso de aprendizaje que lo he vivido colectivamente con la familia de memoria indígena. Obviamente, no soy una experta escuchando, pero eso he tenido un poco en mi caminar. Y lo otro creo que es el tema de las metodologías. Yo creo que para mí ha sido importante. ¿Por qué? Porque en los talleres de memoria indígena intentamos, y digo intentamos, y uso esta palabra con mucha intención, intentamos crear metodologías que estén más cercano a las formas de crear, es decir, a las epistemologías de cómo los pueblos entienden desde su propio territorio. Entonces, he aprendido un poco como la importancia en las metodologías de poder mirar y soñar de qué manera podemos crear este taller que sea realmente con metodologías indígenas. Intentamos porque no siempre lo hacemos bien. Hemos hecho errores y ahí estamos, ¿no? Pero ese intento me parece valioso porque para mí es un aprendizaje consciente de que debo ser más consciente
de la importancia de valorizar las formas de creación de cómo mi pueblo entiende, es decir, la epistemología y la pedagogía de mi propio pueblo y de los otros pueblos. Sí. Podría ser esa inquietud sobre la metodología, pero también quisiera preguntarle si, bueno, y también sabiendo que tienes una amplia formación en, en área de teología, y también eso como ayuda a comprender desde otra perspectiva el tema de la identidad, el tema de la comunidad y nuestro lugar, pues, con Dios, ¿no? Entonces quisiera preguntarle si hay alguna pregunta o inquietud que ha surgido o que estés explorando a raíz de tu relación con esta colectividad de memoria indígena, a raíz de estos encuentros o a raíz de las personas con las que has tenido conversación del equipo. Si quisiera que nos pudieras contar un poco eso. Sí, he tenido muchas reflexiones y exploraciones, indagaciones, conversaciones que me han animado a partir de este hilo de memoria indígena. Claro, no puedo decir que sea el único hilo, porque sería deshonesto de mi parte que no he tenido muchas experiencias en la vida, a mi corta años de vida. Bueno, diciendo no tengo 100 años, ¿no? De existir en la Tierra, y mucha gente ha contribuido con mi formación, en especial mi familia y mi pueblo. Pero a raíz de todas estos hilos, Memoria Indígena ha sido en estos hilos muy importantes. Entonces, yo creo que en este momento estoy trabajando un poco la neumatología, es decir, el espíritu de vida en los pueblos indígenas, en el caso específico del pueblo Cunadula. Estoy haciendo una reflexión sobre ese tema, porque cuando pensamos en el espíritu de Dios, la gente piensa en el cristianismo, ¿no? Pensamos al Espíritu de Dios en la iglesia, el Espíritu de Dios cuando yo decido seguir a Jesús, o como le llaman en el lenguaje evangélico, cuando acepto a Jesús y me convierto. Estoy hablando un lenguaje evangélico, que lo usamos, pero yo estoy reflexionando cómo el Espíritu de vida ha estado presente en los pueblos del mundo, en las culturas del mundo, antes del cristianismo. Y obviamente, si hay libros sobre el tema, pero yo me quiero enfocar no en los libros del tema, sino en las experiencias y vivencias de los pueblos. Claro, eso no significa que no he leído libros, sí los he leído y tienen temas muy interesantes. Por ejemplo, hay libros, se llama El Espíritu antes del cristianismo. No me acuerdo el nombre del autor, pero habla un poco desde la perspectiva de Israel. Y hace un énfasis entonces como Israel, por ejemplo, eh, ¿y cómo le creemos a Israel que el Espíritu estaba con ellos? ¿Qué hace validar que su testimonio nosotros le creamos, ¿no? Pero más allá de eso, porque no voy a hablar del libro, para mí ha sido una búsqueda de conocer un poco en las vivencias de mi pueblo cómo se manifiesta ese espíritu de vida y cómo le reconocemos. Entonces, allí creo que me viene como a la mente un poco la realidad, el pasaje bíblico cuando Pablo y Bernabé estaban en la iglesia de Antioquía, enviados por la iglesia de Jerusalén, y regresan y le dicen las buenas nuevas, que el Espíritu de Dios está con ellos. Y la iglesia de Israel dice, pero ¿cómo? También el Espíritu también puede estar con ellos. Entonces, creo que es la misma situación para la iglesia cristiana, que a veces no podemos percibir cómo el Espíritu de Dios está también con los pueblos indígenas. Y para mí ha sido una búsqueda en este momento. Bueno, tengo otras, pero quisiera dejarlo allí para cortar quizá mi intervención sobre esta pregunta. Sí, y bueno, eso es parte de esas búsquedas que sí ayuda, digamos, un poco a em, ver mejor un caminar o un caminar un poco más saludable, decimos a veces. Y porque pues también ayuda a otros despejar sus dudas, sus inquietudes, ¿cierto? No es es una búsqueda que a la vez se vuelve colectiva
y yo creo que pues esa es la intención de investigar o de algunos poder avanzar un poco o estudiar, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cuál piensa que es eh, algo que podría seguir haciendo memoria indígena? No, no quizás respondiendo una necesidad, no quizás resolviendo una situación, un problema, un enigma, pero sí qué cosa podría seguir haciendo memoria indígena, como has dicho, desde su humildad, desde el reconocimiento que los abuelos están haciendo memoria o que han venido haciendo memoria. ¿Qué es lo que memoria indígena podría seguir haciendo? Perdón, estaba silenciada. Algo que creo que es importante que sigamos haciendo, uno es el tema de seguir escuchando, pero seguir escuchando no para querer recopilar todo y escribirlo todo. O sea, aunque sea desde la perspectiva cuna, el escuchar implica un ejercicio espiritual profundo de que esto que escucho se manifiesta en quien soy. No como un acto de investigación donde tengo que escribir un libro o escribir un artículo o plasmarlo en la computadora. Ahora, no estoy diciendo que esto no sea importante, porque yo obviamente como estudiante hago mucho de esto. Pero para mí, yo creo que más allá de eso es cómo mi encuentro con el mismo pueblo eh, me permite a mí tener estos procesos de conversión. Entonces yo creo que memoria indígena puede seguir como familia teniendo estos encuentros donde nos estamos siendo transformados por el escuchar colectivamente de otros. Y esto no implica a lo mejor para las organizaciones una meta específica que tenga como un número o una estadística, sino tiene que ver con cuestiones más profundamente espirituales. Por otro lado, yo creo que estamos llamados también a, a crear espacios donde podamos seguir permitiendo que las voces de las comunidades indígenas se escuchen. Y yo creo que esto es muy importante porque desde la injusticia epistémica, y quizás voy a explicar qué significa esto, desde la injusticia donde hay conocimientos que son más valorados que otros y hay voces que son más valoradas que otras, muchas veces se quita en esos espacios otras voces que son importantes. Entonces yo creo que como era indígena tenemos que estar muy, muy, muy discerniendo para crear, aquí quizás esta palabra puede sonar un poco arrogante y no encuentro la mejor palabra en el castellano, pero para crear estos espacios o para que estos espacios, la gente de las mismas comunidades, los y las hermanas indígenas sean los que sean participantes activos. Por eso rechazo mucho el protagonismo de gente, y no porque no sean importantes, pero de gente que quiere hablar por nosotros. Y no porque no puedan hacerlo, sino porque yo creo que si tienen el poder, entonces pueden tener el poder para permitir que otros hablen y crear esos espacios. Entonces, no sé si me explico. Ismael, yo creo que es importante, por ejemplo, para mí la participación de las mujeres indígenas, también de los hombres, obviamente, pero de las mujeres indígenas, porque en esta justicia epistémica, si queremos lamentablemente verlo en una estructura de peldaños, están mucho más abajo que muchos otros. Entonces, y no solamente porque sea una injusticia epistémica, por otro lado, ahora lo voy a ver de forma positiva, porque yo creo que esas voces son muy importantes y aún la sociedad, la iglesia en general, eh, vive, este, al no escuchar estas voces se pierde mucho, nos perde. Sí, bueno, o Y por no sé otro si... lado, de seguir grabando las memorias y trabajando la teología. Ahí como que se te fue la señal. Te fuiste y regresaste, ¿o fui yo? Creo que fuiste tú. Sí, bueno, ya estamos finalizando las preguntas, pero hay una pregunta que me parece muy importante, porque uno, digamos, quizás de énfasis o no sé si entenderlo así, o como conversábamos en algún momento,
a veces como indígenas ni nos preocupa que esa es categoría porque la vivimos y es el tema de la interculturalidad. Entonces, ¿es la interculturalidad para quién? Eh, el asombro con el otro, pero somos culturas que estamos viviendo en contacto siempre con el otro. Sin embargo, me gustaría preguntarle si en algún momento ese encuentro con otra cultura o con los mismos miembros de memoria indígena, con hermanos y amigos y amigas, con la que te has encontrado y de pronto has dicho, yo no pensaba en esto o yo no tenía en cuenta esto, pero esto que han dicho o esto que he visto o he vivido me ha impactado para mi vida. Si nos pudieras contar algo así. Sí, creo que la pregunta es muy, muy rica, es una pregunta con muchos componentes. Vamos a ver cómo respondemos. Primero, eh, el mismo pueblo Kuna vive dentro de sí una interculturalidad. Lo que pasa es que a veces lo vemos externamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque no es lo mismo mi abuela Kuna a yo, quien soy mujer Kuna de este tiempo, no es lo mismo una joven cuna que nunca ha salido de su territorio y que solamente habla el Dulegaya, a una cuna que ha vivido en una comunidad cuna, pero que que ha trabajado o estudiado en la ciudad, etcétera. Entonces, nosotros mismos como pueblo cuna tenemos este fenómeno intercultural, a pesar de ser cunas. Es decir, hay una pluralidad del ser cuna y entre el encuentro con mi abuela y el mío hay mucho aprendizaje. Para mí esto es muy importante rescatarlo. Lo segundo es ya nivel más amplio cuando estamos con otros pueblos indígenas y con otros pueblos del mundo. Yo creo que para mí ha sido un gran aprendizaje el tema de que, como bien dices, quizá la categoría del concepto no está, pero sí está nuestras relaciones. Y yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque la interculturalidad, la interculturalidad no plantea, perdón, alguien entró, la interculturalidad no plantea la asimilación del otro en su cultura. Y esto es un elemento importante por la diferencia entre multiculturalidad. Por eso yo creo que en Memoria Indígena intentamos ser interculturales. ¿En qué sentidos? En que no tienes que ser tú, Ismael Wiwa, un cuna, o yo, una cuna, un Wiwa. Más bien aprender que hay cuestiones que nos unen y nos identifican, hay valores elementales que son muy parecidas, pero también hay cuestiones que nos diferencian. Y yo creo que esto es importante porque muchas veces cuando, en mi caso que he estado en muchos lugares, espacios, territorios y en el mundo, a veces la gente quiere homogeneizar, es decir, ponernos a todos iguales y decir como que si fuéramos idénticos cuando tenemos muchas diferencias. Y yo creo que esto es importante para la memoria indígena reconocer de que cada hermano o hermana que viene de un territorio, de una comunidad, tiene una diferencia hermosa que compartir, pero también tenemos algunos puntos en común que nos unen, algunos valores que nos unen. Y para poner algún ejemplo, la mayoría de las comunidades indígenas tenemos este concepto de reciprocidad. Puedo decir otras más, pero ¿qué significa esto? Que la reciprocidad es un concepto hermoso donde yo doy y recibo, pero no es que yo doy pensando que Ismael me va a dar a cambio algo, sino porque es una práctica que viene espontáneamente de gratuidad. Por otro, eso lo he aprendido, por ejemplo, en nuestros talleres de memoria indígena, reconocer un poco el tema que tú bien, Ismael, me has enseñado sobre el pagamento. Claro que quizá en tu idioma damana tiene otro concepto, pero es el reconocer dónde estamos en el territorio, reconocer, y por ejemplo, para el pueblo Kunda, las bondades de la tierra, reconocer cuando mis hermanas, hermanos de las comunidades indígenas me dicen alguna sabiduría de su pueblo. Para mí este aprendizaje es muy rico en la interculturalidad porque yo puedo reconocerlo. Y lo otro es la asimilación. Yo creo que así se dice la palabra en español, capaz y lo estoy diciendo mal, pero de querer que yo sea como tú o tú como yo. Yo creo que eso no es algo a la cual nos está llamando el Evangelio de Jesús, ni siquiera las sabidurías indígenas. Sí, sí, qué interesante. Sí, mira, y ya creo con esta pregunta cerramos. La pregunta es un poco extraña, incluso para mí, porque dice, sabemos que muchas veces
la mejor forma de expresar el significado es a través de símbolos, historias, proverbio de nuestra propia cultura. ¿Hay algún símbolo, historia o sabiduría de tu pueblo que ayude a articular la importancia de memoria indígena para ti? Sí, hay muchas, pero una de esas es la que acabo de usar, la de la mola, porque para explicarle a los que nos escuchan y nos ven, la mola es una manera de arte y de comunicación de la mujer indígena, cuna, y milenariamente se pintaba en el cuerpo con frutas y colores del bosque y del campo, y luego se hicieron telas a partir y hilos a partir del algodón. Y bueno, por este fenómeno que hablamos de la interculturalidad, o puede ser no tampoco la interculturalidad, ahora tenemos telas y hilos, ¿no? Comúnmente que ustedes conocen. Entonces, esto cómo este símbolo ayuda a memoria indígena, por ejemplo, en pensar un poco en este tema. Yo creo que, ¿por qué? Porque esto ha pasado de generación en generación y todavía las mamás y las abuelas lo pasan a las nuevas generaciones. Sí, obviamente no todas somos buenas cocedores de mole. Hay alguna gente que es muy buena y otra gente como yo que es muy mala. Pero eso no significa que no conozcamos la importancia de este tejido en nuestra memoria colectiva. Y yo creo que como memoria indígena esto puede ayudar como un símbolo, pero también como una forma de comunicación y también como una metáfora. Lo expliqué anteriormente en la pregunta cuando hice el tejido de Dios, como el gran cocedor de molas y memoria indígena como un hilo. Yo creo que nos ayuda a uno a mantener nuestra humildad porque no podemos, como memoria indígena, y lo digo también por mí, ya dijiste al inicio que era parte del equipo y directora. Me da un poco de pena cuando hablamos así de directora, pero bueno, es el cargo que tengo. Pero ¿por qué lo digo ahora? Por el hecho de que tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que somos un hilo, tanto en la cultura mineraria de los pueblos que han recuperado, guardado, salvaguardado su memoria, pero también en la iglesia. Para ser honesto, hay mucha gente trabajando con los pueblos indígenas, pero están trabajando. Y nosotros como ese hilo tenemos que tener esa capacidad de humildad, aún a la hora de cómo decimos las cosas. Y yo pienso mucho cómo voy a decir las cosas. Entonces, porque creo en esa capacidad de humildad como un hilo, un hermoso hilo de memoria indígena, sí, pero somos un hilo. Muchas gracias, Okabet. Gracias por este tiempo y responder a estas preguntas tan profundas y seguramente para mucha gente va a ser algo que ayuda a aclarar lo que hacemos o lo que se hace desde Memoria Indígena. Eh, Me gustaría que nos pudiera despedir con una invitación, con unas palabras, la importancia también de otros acompañar a este proceso o a esta colectividad o lo que Memoria Indígena hace. Sí, muchas gracias. La invitación para todos los y las hermanas en Yala es que podamos reconocer que las memorias indígenas son un elemento muy importante de cómo Dios se ha manifestado en las culturas de los pueblos. Y para aquellos que decimos amar a Dios, pero no amar a las memorias indígenas, y no estoy hablando del ministerio nuestro, sino las memorias indígenas de los pueblos, es hacer como una separación del reconocimiento de quién es Dios, porque Dios sí ama las memorias de su pueblo. Pues Él creó al ser humano y ha creado y le ha dado la capacidad y los dones a los pueblos de crear su propia memoria y su propia forma de organización. Por otro lado, yo creo que es muy importante que podamos empezar yo lo hablo como persona, a reconocer cómo Dios se está manifestando en los pueblos y reconocer ese rostro indígena de Dios en los pueblos. Nos plantea para nosotros una fertilización en nuestra teología que nos ayudaría mucho también en nuestros sistemas de vida, lamentablemente profundamente fragmentados por los elementos que hemos dicho como el colonialismo, el capitalismo. Aún la crisis climática que hoy vivimos es parte de esto quebrado de nuestras relaciones. Y finalmente, si Dios se está manifestando en el mundo, yo creo que tenemos que contar esas buenas nuevas. Y estas buenas nuevas también están presentes en las memorias de los pueblos indígenas. Y un saludo especial también a mi pueblo Cunadule, Docus Nuedi, Dulemar, Abya Yala, Guinedi. Muchas gracias.
Puedes parar de grabar.